Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos con este estudio fascinante, realmente una palabra que nos lleva a querer seguir oyendo. Por lo menos eso me pasa a mí y espero que también sea así para ustedes. Pero este estudio de Apocalipsis parece que está teniendo mucho auge y hay muchos muy interesados en seguir estudiando este tema, esta doctrina, esta palabra. Amén. Nos quedamos en el capítulo 9, ya vimos todo el capítulo 9, pero quisiera mencionar algo o por lo menos expandir un poco más sobre este tema, y el tema es los espíritus de demonios. El viernes pasado en el culto estuve hablando justamente de esto en inglés también. Aparentemente hay algo que el Espíritu del Señor está insistiendo en nosotros, que podamos nosotros ser recordados acerca de estos espíritus de demonios que, aunque han sido ya derrotados en la cruz del Calvario, de todas maneras ocasionan muchísimos problemas al mundo y a los creyentes también. Esto es debido a que el creyente no entiende lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, tal vez se tenga un entendimiento acerca de la cruz o puedan, tener en vista el hecho de que Jesús murió por mí, que es lo más grandioso que una persona pueda creer, pero aún así necesitamos crecer en ese conocimiento, crecer en el entendimiento del nuevo pacto, que es lo que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Y cómo es que estos espíritus de demonios, amén, ya no deberían tener ese acceso, vamos a decir, a la vida del creyente? Porque ahora el que tiene acceso a la vida del creyente y el único que debe tener acceso total a la vida del creyente es el Espíritu Santo, que mora en el corazón y vida de ese creyente ahora. Y el Espíritu Santo, amén, Él es el que va a redarguir de pecado. El Espíritu Santo es el que produce el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que, detiene obras de maldad en la vida de ese creyente conforme el creyente se mantiene firme en su fe en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿El Señor va a permitir cosas? Claro que sí. El Señor va inclusive a causar ciertas cosas que le sucedan a ese creyente con propósitos disciplinarios, claro que sí, porque no hay un atajo al proceso de la santificación. Como sea, aún el más santo de todos los creyentes tendrá que pasar por un proceso de la santificación, y dentro del proceso de la santificación hay pruebas, hay tribulaciones, hay aflicciones, hermanos, hay persecuciones, hay oposición, claro, hay ataques, sí hay muchas situaciones que acontecen en la vida del creyente durante todo el proceso de la santificación, que en realidad comienza desde la salvación de esa persona hasta la glorificación, o hasta que la persona, ¿verdad?, se vaya a la presencia del Señor. Entonces, en todo este proceso de santificación, muchas veces, y tristemente, los espíritus de demonios tienen su
lugar en tratar de hostigar al creyente. Y dice, pero el Señor es el que me está santificando, sin embargo yo estoy pasando por situaciones en las que hay aún hasta opresión demoníaca en mi vida. No es la voluntad del Señor que nosotros pasemos por opresión demoníaca. No es la voluntad del Señor que nosotros estemos batallando con pecados en nuestra vida. Y en muchas situaciones vemos que hay espíritu de demonios allí obrando, trayéndonos problemas. No es la voluntad del Señor. Pero de todas maneras el Señor permite cierto accionar, de aún hasta espíritu, no que el Señor está, pero muchas veces el Señor hasta envía, escuche, la palabra del Señor dice que el Señor envía un poder engañoso, espíritus de demonios. Esto sucede cuando los creyentes quieren salirse de la voluntad del Señor, cuando el creyente se desvía, cuando el creyente pone su fe fuera de Cristo Jesús, cuando el creyente quita su mirada del Señor, cuando el creyente está queriendo hacer las cosas a su manera, cuando es desobediente, cuando nosotros nos involucramos en pecado o nos hacemos quizás religiosos. Nosotros estamos, como comúnmente se dice, abriendo la puerta. Estamos permitiendo, al quitar la mirada de Cristo y su obra en la cruz, y poner la mirada en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestros esfuerzos, en nuestra justicia propia, en nuestra propia voluntad, en querer hacer nuestra propia voluntad, en el ser llevados por nuestros propios malos deseos, entonces, espíritus de demonios van a utilizar estas oportunidades. Y muchas veces el Señor permite que suframos el dolor del pecado, que suframos la aflicción que causa el pecado y que causa, en realidad el pecado es la causa, para que nosotros agotemos todos nuestros recursos finalmente y miremos exclusivamente al Señor y busquemos al Señor solo por nuestra ayuda. La opresión demoníaca no es la voluntad del Señor, no es del Señor. Podremos pasar por momentos así, claro, pero no es la voluntad del Señor que nosotros vivamos una vida cristiana bajo esta influencia, es decir, bajo una opresión demoníaca que nos esté causando problemas físicos, problemas emocionales, problemas espirituales serios. No es la voluntad del Señor. Cristo, Él pagó un precio demasiado alto, hermanos, no para que nosotros sigamos estando atados por espíritus de demonios, sino para que seamos libres de los efectos de las tinieblas. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, ustedes lo tienen allí en el estudio, por eso muchas veces yo los refiero ahí, porque ahí tienen más expansión. Creo que ya está hecho en YouTube, en el canal. Pueden ir a Colosenses y estudiar allí, por favor, el capítulo 2, si son tan amables y lo van a poder entender mejor. En el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, dice así. Colosenses 2, gloria a Dios. Dice así, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Gloria sea el nombre del Señor. En Colosenses, ahora sí voy a leer el 2 porque quería leer este. Yo me equivoqué. Dice, sepultados, versículo 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Este es el problema del hombre, el pecado. Borrando el acta de las ordenanzas que nos era contraria, a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí cuando dice en el versículo 14, borrando el acta de las ordenanzas, en la Reina Valera dice, borrando el acta de los decretos que nos era contraria. Esto está hablando de la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el estándar de moral de Dios, el estándar de justicia y de santidad de Dios. Debido a que el hombre no puede alcanzar, debido a que el hombre es incumplidor de la ley, está imposibilitado de cumplir la ley de Dios, esta acta de los decretos está en nuestra contra. La ley está en contra nuestra, simplemente porque somos incapaces de guardar sus preceptos. No importa cuánto nos esforcemos en guardarlos, en cumplirlos. De todas maneras, la ley acusa al hombre como incumplidor. Cristo solamente es quien cumplió la ley. Entonces dice que esta acta en contra nuestra de decreto, que no podemos cumplir, dice que Cristo Jesús en su cruz, dice, la quitó de en medio clavándola en la cruz. La ley y sus decretos fueron abolidos en la muerte de Cristo como si fuera crucificada con Él. Cuando nosotros morimos, cuando nosotros nos convertimos, nosotros morimos con Cristo en esa cruz. Es como si nosotros hubiéramos sido clavados en esa cruz, juntamente con Él, sepultados juntamente con Cristo, resucitados a una nueva vida. Romanos 6, 3 al 5, que va junto con el versículo 13 aquí de Colosenses 2. Y vea también lo que Cristo hizo. Primero con el pecado, y entonces los espíritus de demonios y las fuerzas de maldad, en el versículo 15, y despojando los principados y las potestades. Un despojo es lo que Cristo hizo en la cruz, en referencia a los principados y a las potestades. Gloria a Dios. Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo, debido a que Cristo expió todo pecado y nos reconcilió con el Padre, por lo menos para todo aquel que crea. El pecado es el derecho legal, es la vía, es la manera que tiene Satanás para mantener al hombre cautivo. Pero debido a que todo pecado ha sido expiado, ya Satanás no tiene ningún derecho legal para retener al hombre en la esclavitud. Ahora, esto conlleva que el hombre crea, y después que ha creído debe mantenerse con su fe anclada en la cruz del Señor Jesucristo. Cuando el creyente quita su mirada de la cruz de Cristo, su fe en la cruz de Cristo, dependencia allí en lo que Cristo hizo y trata por sus propios medios, esta es la puerta, como se le dice comúnmente, un vocabulario inventado, pero bueno. Ahí se le está dando lugar al diablo, como dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Se le está dando lugar al diablo de esta manera. Escuche, lo voy a decir otra vez. Efesios 4:27, un corto versículo. Ni deis lugar al diablo. Se le está dando lugar al diablo. Cuando nosotros quitamos la fe de Jesucristo y este crucificado y ponemos nuestra fe en otra cosa. Yo sé que las personas, los creyentes, no se percatan de que esto es lo que están haciendo, pero en realidad allí es donde apunta toda la situación. Es en cuanto a nuestra fe, dependencia, confianza. Decimos Cristo por un lado, amén, y luego le decimos amén, aleluya, a todo lo demás también. Esto es lo que está sucediendo en las iglesias. Esto es lo que se está viendo en todos estos movimientos grandes de neopentecostalismo, todos estos grandes movimientos carismáticos, denominaciones, amén, que están haciendo estos grandes esfuerzos y eventos, evangelismo ecuménico, como le dicen, esta unidad de todas las iglesias, una ensalada allí religiosa.
que no está cumpliendo nada para la verdadera causa del Señor Jesucristo, comprometiendo el mensaje, comprometiendo la palabra de Dios, mezclando la sangre con cuanta cosa se encuentra por ahí. Mire, el efecto de la cruz de Cristo, bueno, mejor dicho debería decir, la sangre del Señor Jesucristo no tendrá ningún efecto. ¿Por qué? Porque se están mezclando leyes, se están mezclando mandamientos de hombre. Entonces es como Pablo le hablaba a los Gálatas. Si se circuncidan, si no se circuncidan, da igual. Pero si ustedes ponen la fe en la circuncisión o en la incircuncisión, vamos a poner ese ejemplo porque era el ejemplo, la situación presentada a los Gálatas, pero puede ser cualquier cosa. Entonces la cruz de Cristo no tendrá efecto, será vana. No que la cruz sea vana, por favor, jamás, sino que es sin efecto a aquellos cuya fe está en alguna otra cosa, mayormente está en ellos mismos. Porque hoy en todos estos movimientos la fe está puesta en el poder, no en la cruz de Cristo, en el poder. Estaba leyendo muchísimo anoche y justamente estaba leyendo esto. La fe está puesta en el empoderamiento. Usted ha oído esa palabra. Esa palabra no está en la Biblia. Pero el empoderamiento, vamos a ser empoderados. Vamos a la conferencia para recibir el poder, para recibir la impartición, para recibir, aquello y lo otro. Un nombramiento superior. De pastor a profeta, de profeta a apóstol, de apóstol a arcángel. Y para esto es que se mueven todas estas cosas. Estamos hablando de potestades, de poderes en las regiones celestes. Estamos hablando de espíritus de demonios, los que se están moviendo en estos movimientos ecuménicos. Eso es lo que son, movimientos ecuménicos. Y allí entonces opera el engaño, un avivamiento falso, milagros falsos, conversiones falsas. Alguna que otra verdadera puede haber, sí, alguna que otra. Pero en general, debido a que el fundamento es otra cosa, es una deificación del hombre y una humanización de Cristo Jesús. Hacen ver en estos predicadores, Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Kenneth Copeland, muchos de todos estos que se los ve en todo lugar ahora. Usted ve a las redes sociales, aparecen una vez tras otra, invitaciones a conferencia. Cristo para las naciones, la imagen, Jesus Image, esto y aquello, la conferencia de fuego, conferencia de poder, conferencia de... Bueno, todas estas conferencias. Bueno, están promoviendo algo fuera de la cruz de Cristo. El tema allí es el poder. Es una obsesión a tener poder. No hay poder fuera de la cruz de Cristo. El poder es la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, eso es poder. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo lo demás que se le dice que es poder, sin la cruz, ¿quién va a intervenir allí? No será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tratar, va a lidiar, va a advertir, pero no será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a dar poder a la carne para que en la carne podamos nosotros hacer todas estas cosas. Y aunque no se admita que es la carne la que está en funcionamiento allí, queriendo tener la preeminencia, sin embargo, así es la carne buscando la preeminencia. El primer lugar en todo. La gloria. La carne busca gloria, busca honra, busca reconocimiento, aplauso, adulación. Y si no la obtiene, entonces se exaspera, pero va a seguir una ruta
hasta encontrar eso mismo. Tristemente el corazón encuentra una ruta, un camino, una manera para llegar a donde siempre quiso estar. Es el amor al poder, es el amor al dinero. Veamos, por favor, cuando estaba meditando en esto e iba a leer esto, que lo voy a leer ahora en el libro de Hechos 19. Déjenme terminar de leerle aquí primero en Colosenses. Despojando los principados y las potestades, Él, es decir, Cristo, los sacó a la vergüenza, los expuso en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Repito, es solamente la cruz de Cristo que triunfó sobre los poderes de las tinieblas. No va a ser su obra, no va a ser su campaña, será solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nosotros predicando eso. Gloria sea al Señor. El Señor no dará la victoria por nuestras propias obras. En Hechos, en el capítulo 19, allí suceden varias cosas, pero a partir del versículo 11 sucede algo que lo voy a leer ahora. Muchos piensan que, lo único que tienes que hacer es decir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se hacen desastres. En el nombre de Jesús, tristemente, se hacen cosas en contra del mismo nombre que se está mencionando. En el nombre de Jesús se dicen y se hacen cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con las Escrituras. El solo hecho de decir en el nombre de Jesús produce o no produce nada. Para la mayoría de los creyentes, el decir en el nombre de Jesús muchas veces no produce nada. Nada. Sí, pero solo con decir su nombre. Bueno, no todos pueden decir su nombre. Muchos pueden decir en su nombre. Muchos pueden decir Jesús. El diablo dice, los demonios también. Aún creen en Jesús, pero tiemblan. No se arrepienten. Y lo mismo es con el hombre, hermanos. Hay muchos hoy que dicen ser de Cristo y no son de Cristo. Hay predicadores, hay evangelistas que hablan de Jesús y dicen en el nombre de Jesús insistentemente. Sin embargo, no predican a Jesús, no predican en el verdadero evangelio. Entonces, el solo hecho de que ellos digan en el nombre de Jesús no va a producir nada que tenga que ver con Cristo Jesús, el Cristo crucificado y resucitado el tercer día. No, será otro Jesús, uno presentado por estos predicadores, pero que es otro Jesús. Por eso Pablo hablaba de este otro Jesús. No porque haya otro evangelio, como él decía. Pero está siendo presentado un Jesús, y varios, que no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que vino a salvarnos de nuestros pecados, sino que es el Jesús que nos vino a dar poder, el Jesús que nos vino a hacer milagros, a prosperar, y a que tengamos una mejor vida. Este otro Jesús que está siendo presentado juntamente con el verdadero Jesús para aquel remanente que sigue presentando al verdadero Cristo, que sigue presentando la cruz del Señor Jesús, que sigue fiel a Él y a su palabra. Está este otro Cristo también. Este es un Cristo completamente diferente. Parece que es el mismo, pero no lo es. Parece que es avivamiento, pero no es avivamiento. Parece que son milagros del Señor, pero no lo son. El diablo también hace milagros, hermano. Convénzase de eso. El problema somos nosotros que no sabemos distinguir y no sabemos diferenciar lo santo de lo profano, pero el hecho de que nosotros no sepamos diferenciar lo santo de lo profano no significa que estas cosas no sean reales. Es decir, hay un avivamiento que está teniendo lugar en el mundo entero, que está siendo visto y reconocido en el mundo entero. Un avivamiento, sí, pero es falso.
Lo siento si no lo pueden reconocer. Lo siento mucho porque muchos están siendo arrastrados. Pero este es el avivamiento del que habla todo el mundo. 1 millón salvos aquí y 3 millones salvos por el otro lado. Pero la manera en la cual lo que se está presentando es otra cosa. Los métodos son otros métodos. La manera es otra manera. La palabra parece que sí, pero en el fondo es otro mensaje. Aquí vemos nosotros que los apóstoles del Señor Jesús estaban haciendo grandes milagros, milagros singulares, maravillas, por mano de Pablo. El Señor Jesús era el que obraba todas estas cosas, no Pablo. Y en el capítulo 19, versículo 12, dice: de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. No hay ninguna indicación en el texto que él deliberadamente enviara estas cosas, sudarios, pañuelos, aunque él definitivamente pudiera haberlo hecho, sino más bien que la gente por su propia cuenta los recogió, se llevaron al afectado o al poseído por demonios, evidentemente colocaban la tela sobre la persona y recibía sanidad o liberación. No eran los pedazos de la tela las que obraban la sanidad, sino más bien el poder de Dios que utilizaba estas telas como un punto de contacto con respecto a la fe. Esto es algo también que ha sido mal utilizado, pero esto fácil puede convertirse en superstición, por supuesto, o en un objeto de adoración, porque no fue en ningún momento Pablo o el Señor que le diera la orden de que las personas trajeran estas cosas. Pero bueno, versículo 13, y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, estaba hablando de personas que practicaban la adivinación y quienes no eran de Dios, sino más bien de Satanás, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Vamos a una pausa y volvemos aquí con esta palabra aquí. Vea, dice: os conjuro por Jesús. Ahí tenemos uno usando el nombre de Jesús, igual que Pablo. Ya volvemos, hermanos. Dios, autor y creador de este mundo y su esplendor, tú estás en la inmensa creación, en mi frágil corazón, tú estás. Sola jamás estaré, en tus brazos fuertes, Señor, seguiré hacia el nuevo amanecer. Tú eres mi
obra en mí. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin y estábamos hablando acerca del nombre de Jesús. Todo creyente tiene las más poderosas herramientas, claro que sí, son la sangre de Cristo, son el nombre de Jesús, es la palabra de Dios, amén, es el poder de la cruz de Jesús. Pero esto no significa que cualquiera pueda decir en el nombre de Jesús. No cualquiera. Mire, aún hay muchos que se dicen creyentes y usan el nombre de Jesús para beneficio propio. Y pueden decir en el nombre de Jesús todo lo que quieran y no sucederá nada. Hasta gritan, empiezan a gritar en el nombre de Jesús y gritan. Gritan fuego, gritan muchas cosas, pero eso no produce nada. Solamente que la gente se agita, la gente grita, la gente se anima y aplauden y saltan, pero no está sucediendo nada. Es indignante ver esto en las iglesias. Los pastores gritan poder cuando no hay poder. Los pastores gritan liberación cuando no hay liberación. Y siguen gritando hasta que pierden la voz, gritando fuego. Y la verdad es que sí caerá fuego. Pero no será el fuego que ellos están esperando, sino que será un fuego de juicio. Vea lo que sucede aquí en esta historia, en el capítulo 19 de Hechos, versículo 11, a partir del 11. Grandes milagros estaban aconteciendo. Habían judíos, habían unos que eran exorcistas. Así, independientes, exorcistas. Ellos se supone que practicaban más bien la adivinación y ellos practicaban el exorcizar, el de echar fuera espíritus, supuestamente, ¿no? No por Cristo Jesús, sino por Satanás. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a invocar también a ver cómo funciona esto del nombre de Jesús. Invocaron el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Por lo visto, esta gente había oído a Pablo ministrar, lo habían observado orar por los enfermos y también expulsar a los demonios. Evidentemente notaron que él usó el nombre de Jesús. Y vieron que esto tenía un efecto poderoso. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Así fue que hicieron. Parece que se inventaron su propia fórmula, o su propio conjuro al observar a Pablo. Esto es lo que están haciendo estos predicadores modernos, estos evangelistas modernos. Ellos están haciendo algo así. Tienen sus propios conjuros. Escuche. Declaran, decretan, ordenan, sacan, ponen, atan, hacen cuanta cosa antibíblica se les ocurra hacer. Ellos tienen sus propias fórmulas y tienen sus propios conjuros. Y aunque parezca ser igual a como Pablo, no es igual a lo que hacía Pablo, ni a lo que hacía Pedro, ni lo que hacía Juan. No es lo mismo. Parece, pero no lo es. Y vea lo que sucedió. En el versículo 14 dice que había 7 hijos de un tal Esceva, un judío, llamado Esceva, que tenía 7 hijos. Dirigente de los sacerdotes que hacían esto. Entonces, estos 7 hijos de este judío, dirigente de los sacerdotes, llamado Esceva, es decir, hijos del sacerdote, se deduce que este hombre puede haber sido uno de los miembros del consejo judío en Éfeso. Dice, y respondiendo el espíritu malo, dijo, señala a un hombre poseído por demonios, y que algunos o todos estos 7 hijos de Esceva habían sido contratados para exorcizar este espíritu, para echar fuera este espíritu de esta persona endemoniada. Vieron que llaman al
al del pueblo, llaman a este, ay, llámalo fulanito para que venga aquí a sacar el demonio. Bueno, así. Y llegan los hijos de Seba. Y entonces, ¿qué dicen? Dice, a Jesús conozco, este es el Espíritu hablando. El Espíritu hablando diciendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Escuche mire, siento la presencia del Señor, mire. El espíritu de demonio, porque los espíritus de demonio obviamente pueden utilizar las cuerdas vocales del endemoniado para emitir mensajes, para decir cosas. Claro que sí. Esto no significa que los creyentes debemos estar entablando una conversación o una charla litúrgica con los demonios. ¿Y de dónde eres? ¿Y cuánto tiempo hace que tienes? ¿Y cómo te llamas? No, nada de todo eso. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Punto. Acabó la historia. El demonio está en ese cuerpo para salir de ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Pero como digo, no todos pueden decir en el nombre de Jesús. Esto es exclusivamente, esto es algo reservado, es una bendición, es un privilegio, es una autoridad que no proviene de la persona, es la autoridad del Señor Jesucristo, y solamente aquellos nacidos de nuevo, cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo de Dios, pueden hacer esto. Nada más. Y esto es algo que es hecho por la fe. Los que crean en mí, Jesús dijo, el que crea en mí, pondrán su mano sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. Amén. Entonces, estas son cosas que deben ser hechas por la fe en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. La cruz de Cristo solamente da el poder para que estas cosas puedan ser hechas por el nombre de Cristo. No hay poder en mí, es el poder que mora en mí, que es el Espíritu Santo que está en mí. Entonces dice, el espíritu malo habla, este hombre poseído por demonios, estos otros, hijos de Seba, contratados para echar fuera el demonio, y el espíritu les habla y les dice esto. Representa aquí dos verbos griegos diferentes y distintos en cuanto a la palabra conozco, porque él dice, conozco a Jesús. Los demonios conocen a Jesús. Escuche. Lo conocen, saben quién Él es, que Él es el dador de la vida, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador. Lo conocen a Jesús y tiemblan ante el nombre de Cristo, tiemblan ante Cristo, tiemblan ante alguien que tiene a Cristo, pero no por la persona, sino por el Cristo poderoso que está en Él. A Cristo es a quien temen, al Cristo que estuvo en esa cruz del Calvario, a esa sangre preciosa, a Él solamente es a quien temen, a quien obedecen, solamente la autoridad de Cristo Jesús, por su palabra. No porque yo decreté, declaré, grité, y gritan, y gritan, y gritan, que parece que se van a quedar sin cuerdas vocales. ¿Y usted piensa que los espíritus de demonios tienen miedo a un pastor que grita? No es que está mal gritar, pero no es el grito, es la autoridad de Cristo. Había alguien que echaba fuera demonios, sal en el nombre de Jesús. Es decir, con toda calma y toda tranquilidad. Era la autoridad de Cristo, no era el grito, tampoco era la persona. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando aquí vemos que esta palabra conozco, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero tú, ¿quién eres? Entonces vemos aquí cuando esta palabra griega es usada, conozco, en referencia a Jesús, insinúa temor. Conozco se refiere a una reverencia, un temor con respecto a Pablo. La palabra conozco, allí había menos acción. El versículo 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos, saltó sobre los hijos de Seba.
y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos. Escuche esto, por favor, estas palabritas aquí. Mire, anótelas. Pudo más que ellos. Pero ¿cómo? Si usó el nombre de Jesús, os conjuro. No, mire. Estos de hoy que dicen que tienen poder solo porque gritan, porque hacen un show, porque dicen fuego, porque no sé, porque tienen un traje de color blanco o lo que fuera. Mire, estos espíritus tienen mayor poder. Dice, pudo más que ellos. Es probable que los 7 hijos se vieron envueltos en esa situación y vencidos por el hombre poseído por los demonios. Luego dice el texto, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este es el fin de aquellos que usan el nombre de Jesús para beneficio propio. Escuche, estos apóstoles que se dicen apóstoles pero no lo son, aquellos que se dicen profetas pero no lo son, aquellos que salen a evangelizar y hacen sus cruzadas, campañas y muchas cosas para predicar a un Jesús que no tiene sangre, un Jesús sin sangre, un Jesús sin calvario, un Jesús sin cruz, un Jesús que solamente hace milagros, un Jesús que solamente da poder. Mire, como dijo Lou Engle, este hombre diciendo, el Jesús de ahora que viene, dice, bueno, es un Jesús que está para llenar estadios. O sea que ahora Jesús para ellos es el coordinador de eventos. Oh, bendito Dios. Jesús está para coordinar eventos. A ver, vengan, miren que les coordiné un evento, les voy a llenar este estadio, ahora vengan ustedes aquí a predicar. No, el Señor Jesús no está para coordinar cruzadas. El Señor Jesús no está para coordinar eventos en un estadio. Dice, ahora viene el Jesús evangelista, o sea que no es Jesús Salvador, sino que es el evangelista nada más y que está para llenarme a mí los estadios para entonces yo después ir y hacer mi show. Eso dice Lou Engle. Estamos hablando de otro Jesús y obviamente van a ser espíritus de demonios y son espíritus de demonios moviéndose, como dice aquí, se enseñorearán de ellos, ya lo han hecho, porque pueden más que ellos, estos espíritus de demonios. ¿Cómo terminan? Desnudos y heridos. El texto griego indica que sufrieron heridas lo bastante severas para estar afectados por un buen periodo de tiempo. Es decir, cayeron todos en cama. Fueron tan heridos, lastimados, golpeados por este hombre solo. Por supuesto, las fuerzas de espíritus de demonios, que pudo con 7. Dejó a los 7 de cama por un tiempo. Lastimados, golpeados. ¿Qué le parece? Versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Esta es la idea constante del Espíritu Santo. Que el nombre de Jesús sea ensalzado, sea levantado, sea glorificado, sea exaltado por todos, el de Jesús, el de Jesucristo y este crucificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, de sus obras, es decir, venían arrepintiéndose. Tanto fue así lo que sucedió, que muchos de los que habían practicado las artes mágicas, hechicería, ocultismo, espiritismo, todo esto, dice que trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esto es lo que hace el verdadero poder de la cruz de Cristo. Esto es lo que sucede. Y esto es lo que necesitamos, que caiga el temor sobre todos estos que están usando el nombre de Jesús para hacer sus propias fórmulas y sus propios conjuros. Que el Señor las reprenda. Esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y por favor siga oyendo
Radio C4, todos los programas anteriores de Apocalipsis. No se lo pierda, vaya al canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Ahí tiene Romanos, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios. Escúchelo. Tiene muchos estudios para ser edificado en la palabra del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias. Los amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendice, oh alma mía, canta alabanzas a tu Señor. No puedes callar de su gran amor, ámale por siempre con gran fervor. Él ha saciado tu vida, te ha perdonado de iniquidades, Él te ha sanado de enfermedades. ¿Cómo olvidar su grande favor? Bendice, oh alma mía, canta alabanzas a tu Señor. No puedes callar de su gran amor, ámale por siempre con gran fervor. Él ha saciado tu vida, te ha perdonado de iniquidades, Él te ha sanado de enfermedades. ¿Cómo olvidar su grande favor? Bendice, oh alma mía, tu Señor. Bendice, oh alma mía, tu Salvador. Él te da siempre fuerza al caminar, te guía, te guarda siempre sin desmayar. Alabado sea el Señor. Tengo sed de ti, mi Dios, adorarlo quiero. Recibe esta canción, alabado sea el Señor. Con todo mi corazón, tengo sed de ti, mi Dios, adorarlo quiero. Recibe esta canción. Bendice y alaba a su Creador, la noche, la luna, también el sol, en silencio grato le dan honor. Todo lo que respire alabe su nombre con gran fervor. Él es digno de nuestra adoración, cantemos con gozo de corazón. Toda la creación bendice y alaba a su Creador, la noche, la luna, también el sol, en silencio grato le dan honor. Todo lo que respire alabe su nombre con gran fervor. Él es digno de nuestra adoración, cantemos con gozo de corazón. Bendice, oh alma mía, tu Señor. Bendice, oh alma mía, tu Salvador. Él te da siempre fuerza al caminar, te guía, te guarda siempre sin desmayar. Alabado sea el Señor. En el mercado del pecado, mi pobre alma se encontraba. Satanás me controlaba y su oferta aumentaba. Pero vino Jesucristo y mis culpas Él borró. Y me dijo, ya no temas, pues mi sangre te compró. A quienes Cristo libertó, libres de verdad son. Las cadenas
son. Ahora pertenezco a Cristo, yo soy un hijo del Rey. Y esa vestimenta sucia, por su gloria yo cambié. Las cadenas que me ataban están rotas a mis pies. Satanás nunca podrá robar lo que es de Cristo Rey. A quienes Cristo libertó, libres de verdad son. Las cadenas Él rompió, la verdad triunfó, nos rescató. A quienes Cristo libertó, libres de verdad son. Libres de verdad son.